Gracias por seguir con nosotros. Señores, vamos a hablar ahora sobre contratos de adhesión. Nos acompaña la licenciada Carmen Mueces, que es abogada analista del Departamento de Reclamaciones de Proconsumidor. Y yo voy a comenzar de inmediato, Carmen, porque a mí siempre me ha llamado la atención por qué estos contratos se llaman contratos de adhesión si se firman por una sola gente. No, contratos de adhesión son aquellos contratos que han sido redactados unilateralmente por el proveedor, en donde el consumidor no ha tenido la oportunidad de realizar modificaciones sustanciales a los términos y condiciones y que necesariamente deberá suscribir si quiere adquirir el bien o el servicio que procura. ¿En qué momento se utiliza? Bien, este contrato de adhesión por lo general los proveedores lo utilizan cuando van a ofrecer el bien o el servicio al consumidor. ¿Y cuáles son los principales elementos que uno tiene que tener en cuenta como consumidor al momento de adherirse a ese contrato? Lo principal es verificar si el contrato se encuentra registrado en Proconsumidor. En el caso de que esté registrado, en la parte superior verá una leyenda que diga registrado por Proconsumidor. En caso de que no esté registrado, pues podrá remitir o solicitar una revisión del contrato ante la institución a través de una asociación de consumidores o directamente el consumidor o usuario. Hay que decirle antes de seguir, Carmen, porque los muchachos me van a matar si no lo hago, que si usted tiene alguna pregunta de algún contrato que haya firmado y qué puede hacer si no está de acuerdo con alguna de las cláusulas, usted puede llamar aquí para saber cuál es el requisito, qué es lo que debe hacer. Los números de teléfono son bien fáciles, están ahí en pantalla: 809-683-8785, 809-683-8786. También nos puede escribir el hashtag Enfoque Matinal con la cuenta @CDN37. Carmen, tú me estabas diciendo algo. Sí, el legislador se ha enfocado en sancionar con la nulidad determinadas cláusulas que son consideradas abusivas, ya que lesionan gravemente los derechos del consumidor o usuario. Dentro de las cláusulas que ha declarado nulas son aquellas que representan una limitación o renuncia a los derechos del consumidor o usuario, o las estipulaciones que exoneran de responsabilidad al proveedor de los daños o vicios que tenga un bien o el servicio que afecten su utilidad. También la inversión de la carga de la prueba, cuando por lo general es el proveedor el que está en mejores condiciones de aportar la prueba, cuando se realizan modificaciones sin previo aviso y sin tomar en consideración criterios objetivos, así como la inclusión o la remisión a otros documentos, leyes, reglamentos que se encuentren fuera del documento que está siendo sometido a la aprobación del consumidor o usuario, lo que significa que el consumidor no tiene manera de conocer en su totalidad el otro documento al que hace referencia este contrato. Para que una gente tenga clara que nos está viendo, un ejemplo Bien, de algo que hayan tenido recientemente en Proconsumidor. Por ejemplo, otra de las cláusulas abusivas que hemos visto muy incluidas en los contratos de adhesión son aquellas que limitan directamente el reclamo de un derecho a un medio de resolución alterna de conflictos, o sea, que plantean la conciliación o el arbitraje como la única vía posible para solucionar el diferendo, lo que significa que está limitando el derecho del consumidor de acudir a la vía jurisdiccional o administrativa para hacer el reclamo de sus derechos. Es decir, que si yo compro un producto y no estoy de acuerdo con lo que compré porque no fue lo que me ofrecieron, yo no tengo ninguna otra alternativa que conciliar con ese proveedor que la solución de ese conflicto. En ese caso, esa cláusula es nula y por tanto se considera inexistente. No surte ningún tipo de efectos jurídicos. ¿Cuáles son las mayores quejas que llegan a Proconsumidor y que envuelve este tipo de contratos? Bueno, por lo general cuando se realizan modificaciones sin previo aviso o cuando estas modificaciones se realizan avisando previamente al consumidor, pero en la notificación o en la modificación se incluye un término discriminatorio y que no tiene ningún tipo de criterio objetivo. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, si en un contrato donde se establezca la venta de un servicio, se habla de un incremento en el próximo mes y se está avisando previamente, se cumplió con la notificación. Sin embargo, este incremento no se ha indicado las razones o motivos por los cuales se hacen, de manera que no responde a criterios objetivos, no responde a que es un producto o un servicio que está siendo consumido y que por tanto deberá ser pagado en ese sentido. Pues yo me imagino que ustedes tienen muchas demandas en ese sentido, porque por lo regular eso es lo que pasa normalmente cuando tú contratas un tipo de servicio. Así es. ¿Qué tan común? Bien, son bastantes.
son bastantes los casos. De hecho, el legislador ha establecido la competencia de Proconsumidor en la dirección ejecutiva de realizar un registro de los contratos de adhesión. Es básicamente para que el proveedor no incurra en la práctica de lesionar los derechos que ya están siendo reconocidos al consumidor. ¿Qué tan ganancioso sale el consumidor cuando acude a Proconsumidor para lograr algún tipo de conciliación en base a un tema de contrato de adhesión? Bueno, sale en un 100% con ganancias. Porque, en primer lugar, si el contrato no ha sido registrado, entonces la reclamación da inicio a un proceso de análisis o a un proceso de notificación de hallazgo en donde las cláusulas que sean detectadas como abusivas, entonces serán declaradas nulas y por tanto no tendrán efecto y servirán también para que esas mismas cláusulas que se apliquen en otros contratos tratándose de ese proveedor, entonces también sean nulas. Casi siempre cuando una persona va a comprar algún tipo de producto, muchas veces no se fija en el contrato. Aun cuando lo haya firmado, si no ha leído, ¿puede ir a Proconsumidor a solicitar que haya algún tipo de revisión de ese contrato? Sí, así es. Los derechos de los consumidores son irrenunciables, son de orden público. Significa que aunque el consumidor haya dado su consentimiento, quizás un consentimiento poco informado, entonces el consumidor tiene derecho a que la autoridad competente, en este caso Proconsumidor, se refiera al caso tomando la decisión que es más justa conforme a derecho. Sin embargo, señores, a leer los contratos antes de firmarlos. Tenemos una llamada en la línea. Muy buenos días. ¿Quién nos habla? Muy buenos días. Le habla María Rosario. Cuéntenos, María, ¿cuál es su situación? Yo quería preguntar algo con relación a los contratos de la línea telefónica. En relación a una compañía específica, yo fui a solicitar un servicio de un celular, me vendieron un celular con una renta mensual. En ningún momento se me dijo que yo no podía cancelar ese contrato dentro de los 18 meses. Sucede que al año, a los 11 meses, yo quería cancelar ese contrato y no se me permitió porque tenía que durar 18 meses para poder cancelarlo. En ese caso, uno está obligado a terminar el contrato 18 meses porque la renta tiene que durar ese tiempo, o uno puede acudir a una entidad que pueda ayudarle en ese sentido. Bueno, específicamente en el caso de los contratos de las prestadoras de servicios telefónicos, este caso está siendo regulado por el Indotel. Sin embargo, la dirección ejecutiva, sin perjuicio de la competencia que tiene el órgano sectorial competente, puede realizar el registro. En este caso, coordinará esfuerzos para también notificar directamente al proveedor de los contratos de adhesión que contengan cláusulas abusivas. En este caso, la señora plantea la terminación anticipada. Siempre debe ser posible la terminación anticipada del contrato, estableciendo probablemente una penalidad que no deberá ser igual a las mensualidades que faltaren para terminar el contrato. Esto significa que no podemos hablar de una penalidad que cobre o suponga lo mismo que el cobro del servicio. Ella tendría que pagar la mensualidad por los 7 meses restantes. Como si recibiera el servicio, y no, eso es abusivo. Entonces, también el hecho de que el contrato sea ofrecido por la prestadora de servicios telefónicos a 18 meses, eso hace que haya sido un bien subvencionado. En caso de que el bien haya sido pagado en su totalidad, este vínculo por 18 meses no es indispensable. Por tanto, el proveedor deberá informar al consumidor de que tiene la opción de no sujetarse por 18 meses a este contrato.